Señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición de La Vinoteca, aquí, fieles a la cita que tenemos con todos ustedes todas las semanas. Lo primero, saludar a nuestro compañero y, sin embargo, amigo Ángel Ramírez. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, don Pedro, ¿todo en orden? Pues cada vez en mayor orden. Eso está bien, ¿no? Eso está bien, eso espero. Seguimos intentando divulgar la cultura del vino, ampliar su conocimiento, que todos ustedes sepan qué hay detrás de una botella de vino, en la firme convicción que el patrimonio de Castilla-La Mancha está representado fundamentalmente por nuestro viñedo. Por lo demás, Pedro, ¿hoy qué tenemos? Pues hoy nos visitan dos representantes de dos bodegas que están acogidas en la Asociación Grandes Pagos de España. Carlos Martínez Bujanda, ¿no? Ese es uno de ellos, es el propietario de Finca Antigua. De igual forma nos acompaña Víctor de la Serna, que es el propietario de la bodega Finca Sandoval, que está en Ledaña, en Cuenca. ¿Tú sabías que a Pau Gasol le gusta el vino? No. Pero no solamente a Pau Gasol, a muchos deportistas les gusta el vino. En el caso de Pau Gasol no solamente se conforma con beberlo, sino que además lo hace él, es bodeguero. Esto nos lo contará Víctor de la Serna, pero además muchas más cosas que van a poder ver ustedes en el sumario. El olfato es el sentido más importante en la cata y vamos a enseñar a trabajar el olfato y a oler los vinos, que es lo realmente importante. Finca Antigua es una bodega que se inauguró en 2003, de familia Martínez Bujanda, que es una familia con gran tradición bodeguera en toda España. Es una finca espectacular. Vamos a probar ciclos de Finca Antigua. Es una mezcla bastante atípica. Hoy estamos filtrando a placas. Le pasa agua, se cata ese agua para que no nos dé ningún sabor a papel. Tenemos el privilegio de entrevistar a dos creadores de vinos únicos, a Carlos Martínez Bujanda, con Víctor de la Serna y su Finca Sandoval. ¿Por qué los distintos formatos de botellas interceden en la conservación del vino y en la evolución del propio vino? No suelen pedir mucho Magnum, aunque sé que el vino se conserva mejor en estas botellas. Maduración y todo ha ayudado a que en la suma de todos los factores dan vinos de este tipo, de la categoría excelente. De nada serviría tener un fruto de primera calidad si no tenemos tecnología. Brujas, la felicidad, un cava, Utiel Requena. Bueno, para nosotros yo pienso que es la parte donde estamos haciendo cosas diferentes dentro de lo que es la denominación de origen Utiel Requena y dentro de la denominación de origen cava. Hola a todos, continuamos con nuestra sección Catar es fácil. El olfato es el sentido más importante en la cata y vamos a enseñar a trabajar el olfato y a oler los vinos, que es lo realmente importante. El vino, en su composición interiormente, tiene más de 500 compuestos y la mayoría de ellos huelen, y huelen de manera determinada según en qué composición estén y cómo estén. Esos compuestos son volátiles, y cuando digo volátiles quiero decir que suben hacia arriba cuando agitamos la copa y entran dentro de nuestra nariz, y entonces en nuestra memoria olfativa interpretamos esos olores y vemos lo que dicen. Vamos a hacer dos fases en la fase olfativa. Uno que llamamos copa parada, y es con la copa sin mover, conforme la tenemos, vamos acercando lentamente la copa a la nariz, y con esto apreciamos la intensidad olfativa. Si tenemos que acercar mucho la copa para percibir algo, es que tiene muy poca intensidad olfativa. Si desde aquí abajo olemos ya el vino, realmente es que tiene una intensidad olfativa fuerte e interesante. Decimos que es muy fuerte olfativamente o muy débil, tiene mucha intensidad o poca intensidad olfativa. Al mismo tiempo, cuando lo acercamos a la nariz, vemos qué nos dice, qué tipo de sensaciones nos da, si son buenas, malas, agradables o desagradables. Inmediatamente después, segunda fase, llamamos el movimiento, a copa agitada. Cogemos la copa y o bien sobre un fondo plano o bien en sentido horizontal la agitamos, pero la agitamos con fuerza. Esto hace que todas las moléculas que huelen se desprendan e inmediatamente ponemos la nariz dentro de la copa y inspiramos de una forma continuada y breve. Esas moléculas pasan a nuestra nariz, pasan a la pituitaria e interpretamos esos olores. Evidentemente aquí se amplifican y tenemos que definir qué olores son, como veremos en sucesivos programas,
y en qué familias están. Y entonces interpretaremos si son buenos, no son buenos, si son agradables, si son primarios o secundarios, algo que explicaremos después. Los vinos que protagonizan las catas de nuestros programas pertenecen a Finca Pago de Guzque de El Toboso, Toledo, Bodega Finca Antigua de Los Hinojosos, Cuenca, Bodegas San Dionisio de Fuente Álamo, Albacete, Finca Dehesa de los Llanos de Albacete. Solaz Cupás, de Bodegas Osborne, Malpica de Tajo, patrocina esta sección. Finca Antigua es una de las 5 bodegas de la familia riojana Martínez Bujanda, uno de los grupos bodegueros más importantes de España, que cuenta en su haber con proyectos de gran envergadura como Finca Valpiedra, Viña Bujanda o Finca Montepedroso, entre otras. Finca Antigua es una bodega que se inauguró en 2003, en el año 2003, de familia Martínez Bujanda, que es una familia con gran tradición bodeguera en toda España. Y bueno, pues es una finca espectacular que está en el centro de La Mancha, a 900 metros de altitud, una zona muy diferente de lo que es el resto de la zona y que bueno, pues alberga una cantidad de variedades impresionantes y una zona espectacular para elaborar vinos. ¿Qué aporta este viñedo, sobre todo esta altitud? ¿Qué le aporta al vino? El vino en Castilla-La Mancha tenemos una gran ventaja y es la repetición de la calidad en las añadas. El inconveniente son los años más cálidos, ¿no? Que eso se mitiga con lo que tú me decías, Joaquín, que es con la altitud. Con esa altitud que nos aporta más frescura, más amplitudes térmicas y podemos conseguir vinos sobre todo más frescos y más longevos. A pesar de ser una finca grande, que tenemos 421 hectáreas de viñedo en una finca de 1000 hectáreas, pues en este caso el tamaño no importa porque el trato es por parcela, el trato es individualizado y se trata igual que si fuese una bodega con 1 hectárea, ¿no? Con el mismo concepto y con el mismo mimo. Cuando habláis de Finca Antigua y Mancha, en otros mercados, ¿qué percibe la gente? Bueno, los mercados de exportación, realmente las denominaciones de origen no son tan importantes como en el mercado nacional. Es cierto que hay denominaciones de origen que ya tienen un camino ganado por el tiempo que llevan embotellando vino. En La Mancha, desgraciadamente, pues hemos empezado un poco más tarde y se nos conoce por Don Quijote en los mercados internacionales y por otras muchas cosas, pero no somos una denominación de origen de referencia. Bueno, al final el comprador lo que busca es un vino de relación calidad-precio excelente, como es el nuestro, con una imagen directa y bonita como es la nuestra, y eso es lo que está funcionando y lo que nos está dando tanto éxito. En Finca Antigua vais a poder desarrollar muchas actividades de enoturismo y os aseguramos que para nada es lo que conocéis y que va a ser un día inolvidable. Rosa, ya nos ha contado Lauren algo del enoturismo en Finca Antigua, pero cuéntanos tú algo más sobre las experiencias y lo que puede vivir el que venga a visitar Finca Antigua. Desde Finca Antigua os podemos mostrar el origen del vino, los viñedos. Y bueno, pues además hacemos un paseo por todas las instalaciones de la bodega, visitamos la sala de barricas, botellero y finalizamos con una cata comentada de nuestros vinos. Además, nosotros podemos ofrecer un montón de rutas enoturísticas, pues como por ejemplo rutas de senderismo por toda la finca, rutas en bici de montaña. Tenemos una finca preciosa con zona de monte mediterráneo, también los aledaños son muy bonitos.
hay rutas enogastronómicas para ofrecer al visitante, porque es muy bonito poder catar un vino comiendo un plato, maridando cada vino con cada plato. Además, podemos ofrecer una ruta muy curiosa, que son distintas formas de beber un vino. Fíjate, Joaquín, lo bonito que es, lo diferente que es poder beber un vino, por lo diferente que es de tomarlo en una copa a poder tomarlo en una bota de vino o en un porrón, ¿por qué no? Nuestros enoturistas, como le llamamos nosotros, se ponen en contacto con nosotros a través de la página web, porque ahí tienes toda la información. 450 hectáreas de viñedo entremezcladas con monte bajo y bosque mediterráneo, salpicado por cultivos herbáceos, son las claves de un paisaje único en la Mancha conquense. Es claro y evidente que para los que compramos y bebemos vinos, lo importante es que nos guste, que nos esté bueno, que sepamos elegirlos. Uno de los motivos que nos mueve a los catadores para de manera personal, sencilla y meditada catar estos vinos es para que el consumidor tenga una guía. Luego serán ellos o vosotros quienes decidáis si coincidís con mi opinión o con la de otro catador. Lo que está claro es que el mejor vino es el que más nos guste a cada uno de nosotros. Nos acompaña Lauren Rosillo, uno de los creadores de estos vinos de finca antigua. ¿Y para catar qué vino, Lauren? Pues mira, Joaquín, vamos a probar uno de mis vinos preferidos. No solo de finca antigua, sino de todos los que elaboro, que es Ciclos de finca antigua. Todos los años se elabora de las mismas 3 parcelas, las más viejas que hay en la finca, y además de 3 variedades autóctonas. Es una mezcla bastante atípica en La Mancha. Es una mezcla de Merlot, Cabernet y Syrah, de parcelas que tienen entre 25 y 33 años. Un vino con un envejecimiento importante de casi 2 años en barrica y después una crianza muy larga en botella, de forma que el vino que nos encontramos es un vino pues muy pomerol, muy merlot, muy redondo en boca, por supuesto, y con esas narices trufadas, balsámicas, y es de ese tipo de vinos que a mí me gusta porque es un vino que huele al sitio, ¿no? Y esos son los vinos que realmente ya me emocionan, los vinos que huelen al sitio y que recuerdan al origen, ¿no? La verdad es que ha empezado haciendo la cata y yo creo que la ha reflejado, es decir, ha puesto el paisaje dentro de la botella y ahora nosotros, el vino, nos va a hablar en la copa. Tiene una crianza tradicional espectacular con un color que transmite esa crianza de color rojo granate, muy intenso y brillante. Y los aromas tienen ese toque a trufa, ¿no? Ese toque a tierra mojada y ese entorno que cuando veníamos por aquí en coche hemos abierto la ventanilla y ya nos daba... Esas notas balsámicas, mentoladas... Sí, ¿serán hinojos? Bueno, es el entorno que hay en la finca, tomillo, romero, hinojo... Lo importante también es esa fruta que nos refleja, esos frutillos rojos chiquitines. Esas guindas, efectivamente, es el licor que nos dan. La boca, que es uno de los que nos van a reflejar. Es un vino redondo y además muy sincero, porque lo que nos estaba dando en la nariz nos lo está reflejando en la boca. Característica principal de finca antigua, su frescura, impresionante. La llave que aparece en el logotipo de finca antigua es la apertura que nos abren al fascinante mundo de los vinos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Joaquín. Antes de embotellar un vino debe pasar distintos procesos. Por un lado se va limpiando poquito a poco en las barricas y los depósitos por decantación, es decir, todo lo que va precipitando se lo vamos quitando mediante trasiegos para que el vino esté mucho más limpio e ir eliminando ciertos elementos. Y luego también hay distintos filtrados, clarificaciones que se utilizan.
Hoy estamos filtrando a placas. El filtro a placas es un filtrado muy respetuoso y es pasarlo por unas placas como estas, le pasa agua, se cata ese agua para que no nos dé ningún sabor a papel y después el vino simplemente sale del depósito, entra por aquí, lo va filtrando por todas las placas, por las 40 placas y por aquí vuelve el vino limpio ya al depósito. Mirar cómo se está quedando nuestro vino ya limpio y preparado para el embotellado. Como nos gusta respetar mucho los vinos, este es el único filtrado que realizamos. Después pasa directamente al embotellado, filtrando lo mínimo. Cada año más agricultores y ganaderos confían en nosotros. Por algo será. PAC 2013. Menos mal que nos queda la rural. Qué bien, qué bien y qué bien. Aprovechando que la Asociación de Grandes Pagos de España pasa por el Salón Brindis con los vinos de más personalidad de Castilla-La Mancha, tenemos el privilegio de entrevistar a dos creadores de vinos únicos. Por un lado, a Carlos Martínez Bujanda, riojano de nacimiento, cuarta generación, y manchego por convicción, tradición y modernidad, entre su finca Valpiedra y su finca antigua en Los Hinojosos, Cuenca. A continuación, y ya saboreando los vinos que nos reflejan el terreno, el clima o, por qué no decirlo, el paisaje dentro de una botella, nos veremos cara a cara con Víctor de la Serna y su finca Sandoval, en Ledaña, Cuenca. Con él comprobaremos cómo su finca Sandoval 2008, única y exclusivamente, habla en la copa, a través, claro está, de los aromas y sabores que nos tapizan toda la boca. Bueno, pues nosotros somos una familia riojana. Yo soy ya la cuarta generación. Mi familia empezó en 1889 en Rioja con una pequeña bodega y entonces en Rioja teníamos unas 200 hectáreas de viñedo y luego teníamos una finca de 80 hectáreas que es lo que es finca Valpiedra, que pertenece a Grandes Pagos de España y es una finca excepcional en Rioja, pero nosotros, como éramos una bodega meramente exportadora, pues nos dimos cuenta que cuando competíamos en mercados internacionales nos faltaban variedades que en Rioja no estaban permitidas y que en aquella época era el boom de los 90, de los vinos australianos, californianos, chilenos, todos con variedades de Cabernet 100%, Syrah 100%, Merlot. Mi padre recordaba que hacía mucho tiempo conocía una finca en Los Hinojosos en el que había probado una vibra excepcional. Nos enamoramos de la finca, cuando la compramos pues había unas 200 hectáreas de viñedo plantadas y ahora la finca estamos con 450 hectáreas de viñedo, en el cual hemos plantado, pues aparte de lo que encontramos, pues más variedades como Petit Verdot, Pinot Noir, ¿no? Si visitan Finca Antigua verán que todo el terreno es muy pedregoso, piedras. Casualidad, todas nuestras fincas de pago son todas terrenos muy pedregosos, parece que vamos buscando la piedra. Y entonces encontró allí ese terreno y que lo curioso era que todas las filas, cada cepa era distinta, o sea, que estaban todas mezcladas, con lo cual era súper chocante porque era, pues a lo mejor había unas filas de Merlot, había unas filas de Sangiovese y luego hay algunas variedades que ni conocemos. Yo creo que lo importante es enseñar en la gente joven en el que el vino, que es una bebida muy saludable y encima, pues eso, que te reporta momentos muy felices. Tanto el Finca Sandoval como todos los vinos que hacemos tienen la misma idea detrás. Son vinos que pretenden transmitir bien, dar una buena idea, dar una buena comunicación de lo que es el terruño del que proceden de Manchuela, de que no es lo mismo hacerlos en Manchuela que hacerlos en Rioja o en Argentina. Y por lo tanto tienen que reflejar bien el suelo. Eso se refleja tradicionalmente en el sur de Europa, con mezclas de variedades. En los viejos tiempos, nuestros padres, nuestros abuelos, las viñas que tenían eran viñas mezcladas y era un poco nuestra idea. Todos nuestros vinos tienen varias. Introdujimos para eso
una casta foránea y una segunda muy pequeñita, experimental, la Touriga nacional portuguesa, pero sobre todo la Syrah francesa. En el mundo, fuera de España, la juventud tiene una actitud diferente a la que ha tenido nuestra hacia el vino. Hay una afición, es una cosa creciente. La gente joven danesa o americana o alemana se acerca al vino con más facilidad que la nuestra, a la que quizá hemos echado un poco del vino con el tipo de vinos que se han hecho. Los jugadores de baloncesto están muy viajados. En el baloncesto hay muy buenos aficionados al vino. Hay gente con una bodega importante ya. Pau Gasol en Los Ángeles tiene una bodega importante, se aficiona mucho, tiene un amigo catalán que tiene un restaurante en San Francisco y que le fue presentando vinos, introduciéndole eso, y Pau entiende de esto y se aficionó. Su hermano Marc ya sigue por sus mismos pasos. Y la gente que yo conozco, hay muy buena afición. Y quizá tenemos que volver, como están haciendo los franceses hoy día, reconquistando a la juventud con vinos más atractivos, más auténticos, más pegados al terreno, más fáciles de beber, por otra parte. Pues aquí interesa mucho a los productores, lo que quiere es que la gente empiece una botella y se la termine. Pero claro, si no se la termina, tienes un problema. Y eso se está haciendo por el resto del mundo y yo creo que es lo que tenemos que hacer aquí. Espero que muchos jóvenes vean la vinoteca y que más lo vean, que se acercan a los vinos, de Castilla-La Mancha, que hay cosas muy atractivas, muy simpáticas, muy asequibles de precio y verdaderamente con una buena comida, y eso es mucho mejor que otras bebidas que son mucho menos interesantes. Estamos con Arsenio Moreno, propietario del restaurante La Tapería, magnífico restaurador y amigo además. Y bueno, hoy vamos a hablar de por qué los distintos formatos de botellas interceden en la conservación del vino y en la evolución del propio vino. La botella clásica, que es la 3/4, que es la que utilizamos más a menudo. Esta es la que se bebe dos personas, una persona, ¿no, Arsenio? Sí, señor. Luego tenemos la botella Magnum. La botella Magnum son 2 botellas, o sea, es 1,5 litros, 2 botellas de 3/4. Luego está la Jeroboam, que son 3 litros, que son 4 botellas. Y luego tenemos la Rehoboam. Y luego ya más formatos, está la Matusalem, que son 6 litros, y un montón de formatos más. El que más utilizamos es el 3/4. Y el de 1,5 litros lo utilizamos sobre todo para celebraciones. Pero sí que es verdad que no suelen pedir mucho Magnum, aunque sé que el vino se conserva mejor en estas botellas. ¿Y por qué se conserva mejor en esas botellas? Porque el oxígeno es el mejor amigo del vino cuando entra muy despacio, pero es el mayor enemigo del vino cuando entra en unas cantidades muy altas. En una botella de 3/4 que tiene el mismo tapón que la botella de la Magnum, que es de 1,5 litros, o sea, el doble de volumen, está incidiendo la misma cantidad de oxígeno, por lo tanto la evolución es más lenta. Cuanto a sabor es diferente, no deja de ser que el vino, como bien dices, está mejor oxigenado, pero sí que es verdad que creo que todavía nos falta la cultura de pedir la botella de Magnum. Recomiendo, cuando estemos en grupos grandes y si tenemos la oportunidad de tener un Magnum como este, algún tipo de formato grande, que la abráis y comprobaréis que realmente el vino es más joven, evoluciona menos y está más fresco y más entero. En un lugar de La Mancha, denominación de origen La Mancha, color y sabor universal. Los vinos manchegos que lleguen al paladar son excelentes. Así ha sido catalogada, al menos, la última añada 2012 por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, después de haberlo acordado la Comisión de Control de Calidad y Normas de Producción. Bueno, la añada se considera excelente cuando los vinos no tienen ningún defecto, tanto en vista, en nariz, en olfato, en gusto, etc. Entonces se considera esa añada excelente. Una calificación que demuestra y corrobora la apuesta por la calidad de las bodegas manchegas en los últimos años, donde la calidad en la copa se trabaja ya desde la propia cepa, acoplando también las recientes inversiones en tecnología. Compresas neumáticas y autovaciantes para la recepción de uva, la cual una vez que pasa desde las destrozadoras, entra en los autovaciantes. Intentamos enfriar la uva lo máximo posible, entre 15 y 18 grados, y una vez de ahí extraemos toda la primera calidad y luego pasar a las presas neumáticas. De nada serviría tener un fruto de primera calidad si no tenemos tecnología.
Me refiero a que las fermentaciones de estos tipos de vino tienen que ser a temperaturas muy frías, del orden de 15-16 grados en blancos, de 20-25 grados en tintos, entonces para sacar todos los aromas primarios. Se ha cuidado el fruto en un año, con una merma en la cantidad de cosecha, pero marcada por el buen estado sanitario de la uva entrante en bodega. Por eso nosotros la cuidamos mucho. El agricultor está muy mentalizado, viene la uva en muy buenas condiciones, una temperatura óptima. Nosotros cuando llega a depósito enfriamos el mosto enseguida para que esté refrigerado, para luego cuando fermente pues tener buena calidad, que conserve los aromas, que extraigamos el color que necesitamos en el caso de los tintos. El resultado para el 2012 ha sido la elaboración de vinos excelentes, cuyos blancos y tintos jóvenes poseen una fuerte personalidad aromática en nariz. Se rubrica la buena adaptación de las nuevas variedades, que destaca el potencial aromático en la expresión frutal para los jóvenes del año, como adjetivaron algunas opiniones críticas del entorno sumiller. La climatología ha ayudado y bueno, la maduración y todo ha ayudado a que la suma de todos los factores dan vinos de este tipo, de la categoría excelente. Las puntuaciones que adopta el Consejo Regulador para penalizaciones de calificación responde a criterios más estrictos, ya que fija en 55 puntos el baremo para ser determinados como aptos en su calidad. Un vino con una semana más, desde En Copa de Balón, Aravaca. Esta semana, Brujas, La Felicidad, un cava, Utiel Requena, un vino con Pablo Osorio, el responsable ideólogo y agitador de Hispano Suizas, una bodega que está en la denominación de Utiel Requena, querido Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, ¿qué es Utiel Requena? Pablo Osorio. Hombre, pues Utiel Requena, tú bien conoces lo que es Utiel Requena. Bueno, Utiel Requena es una tierra... Yo vivo y disfruto allí. De grandes vinos. Lo que pasa es que estamos ahí poco a poco luchando para que todavía sean más grandes. Pero bueno, la verdad es que somos una tierra de vino, somos una tierra de cava y la verdad es que somos una tierra mediterránea, pero con una tendencia interior importante, 700 metros de altitud, y eso nos hace diferentes. Grandes de la enología de este país han pasado por Requena. Hombre, yo pienso que hablar de Requena es hablar de la Escuela de Enología de Requena. Es una escuela emblemática. En el año 91, cuando me decidí a estudiar enología, pues bueno, había que decidir dónde estudias enología. En este caso había dos escuelas, que eran la Escuela de Madrid y la Escuela de Requena. Pero en Requena hay muchos enólogos famosos, como tú bien sabes, que han estudiado en la Escuela de Requena. Y bueno, es una especie de como dijéramos, de máster, de formación y sobre todo de hacernos personas, que también es importante. Porque Hispano Suizas es una factoría de vinos. Bueno, Hispano Suizas yo pienso que es la parte donde estamos haciendo cosas diferentes dentro de lo que es la denominación de origen Utiel Requena y dentro de la denominación de origen cava. Y luego, por otra parte, tenemos a Murviedro, que es la gran factoría de vinos, que al final es lo que realmente es la bodega grande, una bodega de 20 millones de botellas y donde hacemos vinos pues, bueno, sorprendentes dentro de un segmento calidad-precio. Yo pienso que al final Hispano Suizas, una de las claves que nos ha hecho demostrar que el potencial que tiene la zona concretamente de Requena es el cava. ¿Cómo me gusta Hispano Suizas? Denominación de origen Utiel Requena. Pablo Osorio, tomar un vino contigo da mucho juego. Muchas gracias y cuando quieras me llamas, pero solo para disfrutar, para trabajar poco. Y esto ha sido lo que ha dado de sí el programa de esta semana. Imagino que, Ángel, te habrá gustado. Como todos, seguimos en nuestro empeño de la difusión de la cultura del vino. Hoy yo voy a brindar con vino tinto, haciéndole caso a nuestra presidenta, a María Dolores Cospedal. Hace un par de programas decía y mostraba su predilección por el vino tinto. Por lo tanto, hoy le hago caso. Yo sigo con el blanco. Pues salud, hasta la semana que viene. Si Dios quiere. En la vinoteca hablaremos de ti.